Bueno, muy buenos días. Tenemos el gusto de estar hoy día congregados para el seminario Economía de la Carbono Neutralidad y Constitución. En CLAPES UC continuamos nuestro trabajo en los temas constitucionales. Fieles a nuestro propósito de entregar información desde los datos y teoría para la toma de decisiones, abordaremos un tema de responsabilidad global con efectos locales, como es la carbono neutralidad. En base a las preguntas que surgen en este tema desde la mirada económica, buscamos identificar los incentivos, límites y desafíos que impone el nuevo texto constitucional propuesto para Chile. El objetivo de este seminario, Constitución, Economía y Meta de Carbono Neutralidad, es analizar cuáles son los alcances e incentivos económicos que tiene la propuesta de Constitución de Chile en materia ambiental, sobre la meta autoimpuesta de carbono neutralidad recientemente aprobada por la Ley Marco de Cambio Climático, Ley número 21.455. Estos tres conceptos del seminario se entrelazan en un momento particular, tanto a nivel global como local. Sobre el cambio climático y sus efectos locales, sabemos que nos encontramos en una carrera contra el tiempo. En la siguiente década nos jugamos la selección del camino hacia la reducción de emisiones necesaria para evitar el incremento de la temperatura media de la Tierra por sobre 1,5 grados Celsius. Existe un consenso inobjetable en la comunidad científica sobre el calentamiento global y la mayoritaria contribución que el ser humano ha tenido en este proceso. Aún así, queda mucha incertidumbre con respecto a cuánto calentamiento habrá bajo diferentes escenarios de emisión de gases de efecto invernadero en el mediano, largo plazo y por zona geográfica del mundo. Los informes del conocido Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, desde su primera versión han reducido sus intervalos del calentamiento estimado. Además, existe mucha incertidumbre sobre cómo una cantidad dada de calentamiento global afectará el bienestar humano. Por estas razones, desde el punto de vista económico, nos encontramos en una nueva fase de la discusión, ya que tanto en ciencias exactas como en ramas socioeconómicas, el cómo de las medidas de mitigación y adaptación empieza a tener más relevancia, ya que se debe considerar las consecuencias no solo ambientales, sino también sociales y económicas de los países. Es por eso que el marco regulatorio es muy importante. Si bien sabemos que no todo debe estar regulado en la Carta Magna de los países, este texto debe encontrar el equilibrio necesario para plantear los enfoques que sean trascendentes en el tiempo y que promuevan la participación de los agentes de una economía con la certeza en la comprensión de las normas, tratando de minimizar la incertidumbre jurídica que solo provocaría un empantanamiento burocrático de judicialización de las decisiones de inversión o su completa eliminación, hecho que en esta carrera contra el tiempo es el peor de los caminos. Para conversar sobre estos importantes desafíos, nos acompaña un destacado panel, a quien quiero agradecerles por su presencia en este seminario. Están con nosotros Pilar Moraga, abogada de la Universidad de Chile, doctora en Derecho, máster en Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lille II, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, directora del Centro de Derecho Ambiental, subdirectora del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia. Rodrigo Álvarez, abogado de la Universidad Católica, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, máster en Derecho de la Universidad de Harvard, exministro, ex subsecretario de Hacienda, lo tengo que recordar, don Rodrigo, y ex convencional. Luis González, licenciado en Economía de la Universidad Católica Boliviana, máster en Macroeconomía Aplicada de la Universidad Católica, máster en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago, profesor del Magíster en Economía Aplicada de la UC y coordinador económico en Cambio Climático, Energía y Medio Ambiente de CLAPES UC. Va a moderar este seminario Karin Mua, abogada de la Universidad de Chile, máster en Business Law de la Universidad Adolfo Ibáñez, profesora de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica e investigadora principal de CLAPES UC. Quiero recordar, para terminar,
que esto se une a un esfuerzo que hemos estado haciendo constantemente en materia constitucional. Los dos últimos seminarios, un seminario sobre sistemas de justicia que también coordinó Karin, y un seminario en que abordamos los desafíos constitucionales desde el punto de vista político, donde asistieron senadores de la República, exconvencionales, y que ocurrió hace muy poco aquí mismo en CLAPE. Karin, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por esa interesante introducción y palabras de bienvenida. Muy bienvenidos a todos quienes hoy nos acompañan telemáticamente en este nuevo encuentro de conversación desde CLAPE SUCE. Muchas gracias a este excelente panel técnico de profesores que nos van hoy día a ayudar a conversar sobre un tema tan importante como es la regulación en materia de constitución, economía y la meta de carbono neutralidad. Para introducir este tema, voy a compartir pantalla rápidamente, solo con la intención de documentar a quienes hoy nos acompañan telemáticamente, como les decía, y poner en contexto lo que va a ser nuestra conversación de esta mañana. Vamos a conversar sobre lo que contiene esta propuesta de nueva constitución, que reconoce como punto central, neurálgico, a la naturaleza como titular de derechos constitucionales. Estamos ante un cambio de mirada, ¿cierto? Una constitución más bien centrada en las personas, a una constitución más bien focalizada en la ecología, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esto se traduce en que tiene derecho a que se respete y se proteja la existencia de la naturaleza, que el Estado asume un rol importante de garantizar y promover los derechos de la naturaleza según lo determine la Constitución y las leyes. La ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos y libertades en función también de este rol del Estado de garantizar y promover los derechos de la naturaleza. El Estado y la sociedad tienen el deber de proteger y respetar los derechos de la naturaleza. Se amplía importantemente en este sentido el catálogo de deberes que debe cumplir el Estado para proveer estos derechos de la naturaleza. Adicionalmente, se crea la Defensoría de la Naturaleza, facultada para deducir acciones constitucionales y legales cuando se vulneren derechos ambientales de la naturaleza. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Hablamos puntualmente de la acción de tutela. Se entrega competencia a instituciones autónomas con personalidad jurídica patrimonio propio, como las asambleas regionales, la región autónoma, la comuna autónoma. Ya vamos a conversar probablemente, especialmente con Rodrigo Álvarez, sobre la amplitud de facultades que se le entregan a estos organismos. A esto se suma el aumento de tribunales ambientales, que pasan de 3 a 16, uno por región. Se reconoce el derecho al acceso responsable a la naturaleza, se garantiza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se establece también el derecho al aire limpio durante todo el ciclo de vida de las personas como una de las garantías constitucionales, ¿no es cierto? Se consagra además la democracia ambiental, y esto tiene dos derivaciones que también vamos a revisar probablemente durante esta conversación. Adicionalmente, se contemplan en la Constitución principios mínimos para la protección de la naturaleza y del medio ambiente, la progresividad, principio precautorio, preventivo, justicia ambiental, solidaridad intergeneracional, responsabilidad, acción climática justa y principio de buen vivir, que probablemente también vamos a abordar más adelante en profundidad porque es muy interesante su concepto y nunca había estado establecido anteriormente. La responsabilidad ambiental y lo que me parece muy importante relevar, el impacto que va a tener probablemente también respecto de la certeza jurídica y de la incertidumbre, la existencia y regulación de la acción de tutela. Eso es, como contexto general, los grandes cambios que recoge este texto de propuesta de nueva constitución y que vamos a ir profundizando con nuestro panel. Pero ahora voy a dar la palabra a quien va a motivar este encuentro desde la investigación realizada en el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPE SUCE, por nuestro coordinador macroeconómico. Luis, adelante, por favor. Muchas gracias, Karin. Muy buenos días, señor director, Pilar, Rodrigo, y bueno, a todos los auditores en este webinar.
Muchas gracias por la organización. Lo que hoy quiero presentar es cómo podemos entender dos aspectos importantes en la Constitución. El accionar de la economía y una meta de largo plazo de la carbono neutralidad. Todo esto en un punto de referencia legal, como bien mencionaba Karin, en un marco legal que tiene que trascender en el tiempo y que generalmente provoca incentivos o genera también desincentivos para la actividad económica. Entonces, para empezar con esto, la primera pregunta que yo me hago es ¿por qué carbono neutralidad y constitución? En el documento, en la propuesta de nueva constitución, existe una alusión directa y también hay otros relacionamientos indirectos. La alusión directa se encuentra en el artículo 128, párrafo 1, el 129, párrafo 1 y 2. Y lo que nos insta es a tener algunos principios, ¿no es cierto? Y este es un resumen de la cita sobre la acción climática justa. Y entonces ahí una primera pregunta es ¿qué entendemos por justicia? Si es que es, y por eso la importancia de tener estas conversaciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista legal, para entender cuál es esa acción climática justa. En el artículo 129, por ejemplo, se dice que el Estado debe tener las labores de prevención, adaptación, mitigación para la crisis climática. En específico, esas dos últimas acciones, la adaptación y la mitigación, constituyen acciones de política económica, como las vamos a ver más adelante. El artículo 129, y estas son alusiones directas, digamos, al concepto de la carbono neutralidad, insta al Estado en una promoción del diálogo. Y en esto yo creo que hay consenso en la dirección. Como bien mencionaba el director, creo que estamos todos conscientes del fenómeno, pero entonces empiezan a aparecer las preguntas de cómo hacerlo. Y aquí el interés económico en particular de las ciencias económicas es entender cómo estas reformas constitucionales podrían afectar en primera instancia la política económica que se va a realizar, el desempeño económico en esta implementación y por lo tanto su incidencia en la meta de carbono neutralidad. Espero haber construido el puente por el cual estoy relacionando estos conceptos. Y entonces ahí hay conceptos importantes que vienen desde la política económica y que se empiezan a entrelazar. Por ejemplo, este efecto intergeneracional, como hablaba antes, la adaptación, la mitigación, son decisiones que se toman en un periodo T, ¿no es cierto?, en el presente, pero que tienen consecuencias, y más en la discusión de cambio climático hacia adelante. Ejemplos parecidos son, por ejemplo, la formación de capital humano, el tema de las pensiones, ¿no es cierto?, y en esto el rol del Estado y el sector privado. Y aún más importante, los derechos de propiedad y los costos de transacción que tienen estos derechos de propiedad de algunos activos que se tienen en esta discusión. Es indudable que se pueden cambiar, digamos, los objetivos del uso de estos activos, pero estos dos conceptos son importantes para entender la problemática. Y de alguna manera se tienen que financiar. Esa manera puede ser con recursos privados, recursos públicos, y por lo tanto la política fiscal, la forma en que señaliza, digamos, el accionar del Estado, la forma en que regula, que otorga incentivos a través de subsidios o de inversión pública, ¿no es cierto? Y la forma en que gasta sus recursos es un actor importante y los recolecta también es importante. Por lo tanto, nos es particularmente interesante saber cuál va a ser el diseño de la forma de endeudamiento, de la forma de gasto a nivel nacional y subnacional. Y finalmente, algo que es que permea, digamos, y que es un paraguas a toda la discusión del sistema económico es la representatividad y el sistema político, porque indudablemente los problemas, digamos, de populismo en la utilización de los gastos que son recursos, los problemas de corrupción y otras asignaciones de estos recursos escasos van a depender de esto. Por lo tanto, lo que tenemos acá en estas interrelaciones es que empiezan a haber muchas preguntas e incertidumbre y por lo tanto el cómo hacerlo es muy importante.
Y esto, como bien se mencionaba, está inmerso en una dinámica, y voy a empezar a presentar los datos. En esta primera parte he presentado los conceptos en los cuales baso esta argumentación. Y es que lo que tenemos es que los datos nos dicen que la anomalía, el incremento de la temperatura ya es una realidad a nivel global, y esto también tiene efectos regionales, y que el futuro parece ser no muy promisorio. Por lo tanto, esa incertidumbre y esa realidad la podemos ver en el corto plazo. Fíjense, estos son indicadores de incertidumbre que tenemos en CLAPES. El director Felipe Larraín junto a Germán González hacen cálculos de cuánto es el impacto que se tiene, digamos, en la inversión, el empleo. Por lo tanto, ya hay costos en el corto plazo. Y si relacionamos este concepto de incertidumbre hacia lo que nos convoca, que sería la carbono neutralidad, lo que vamos a tener es que tenemos hacia adelante un camino de 30 años, ¿no es cierto? Y aquí les estoy mostrando el camino de las emisiones de CO2 que tiene Chile. Fíjense que partimos en un estado de carbono neutralidad al comienzo de la década de los 90, ¿no es cierto? Y después tenemos emisiones que son positivas. Acá tenemos sectores importantes como por ejemplo el sector forestal, el energético y el de y el de industrias, ¿no es cierto? Y estas emisiones lo que van formando es justamente la variable de control para lograr esa meta. ¿Qué es lo que queremos hacia adelante? Lo que queremos hacia adelante es que estos sectores, ¿no es cierto?, que tienen estas participaciones, fíjense lo importante que es el sector forestal, fíjense lo importante que es la energía y la industria, estos sectores vayan adoptando tecnología para bajar esas emisiones y volver a esa carbono neutralidad. Ese es el problema económico. Pero para esto lo que estamos diciendo es que estos sectores tienen que mantener su capacidad, como por ejemplo el sector forestal, y tienen que renovarse en el caso de la energía. Esa es la ruta que, por ejemplo, nos marca la ley 21.455, la NDC y la estrategia climática de largo plazo. Pero en este camino, indudablemente, hay incertidumbre. Más allá de la política, de la incertidumbre política, hay incertidumbre de parámetros técnicos. Y esos parámetros técnicos nos muestran que esas emisiones pueden variar en el total, en sectores como transporte, ¿no es cierto? Y aquí estoy hablando de variables en cuanto a la demanda, a los costos de capital que tengamos, digamos, en las nuevas tecnologías, como los automóviles eléctricos, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con los costos de los precios de los combustibles? ¿Qué va a pasar con la adopción en la industria? Y la capacidad que tengan nuestros bosques de absorber esas emisiones. Les estoy pasando datos que hemos construido en la investigación que tenemos en CLAPES. Entonces, acá lo que queremos es alejarnos de una paradoja verde. Y esa paradoja verde está relacionada a que queremos avanzar, tenemos la ambición para lograr esta meta, pero a lo mejor en el camino, si erramos el camino, si nos equivocamos en el cómo, podemos quedar con más emisiones. Y eso es algo de que en el muy corto plazo parece que está pasando. Y aquí les estoy mostrando, por ejemplo, un cambio estructural en el consumo que tenemos de combustibles fósiles. Gasolina, en este caso, fíjense cómo el promedio histórico, esto está actualizado al último dato disponible en julio, y ahora en agosto, de las importaciones de gasolina, y aquí vemos cómo hay una gran demanda de la cantidad de consumo de gasolina y lo mismo de diésel. Y por otro lado, también sabemos que buenas decisiones nos llevan a buenos resultados. Acá les estoy mostrando cómo la interconexión de dos mercados regionales de electricidad han generado reducciones gracias a la expansión de la energía renovable solar, reducciones en los precios de electricidad. Fíjense cómo acá se va tornando estos colores de colores rojos, colores altos, digamos, en los precios por comuna, a precios más bajos porque aprovechamos de la energía solar del norte gracias a la construcción y a la integración y buena regulación y la participación del sector privado en esto de líneas eléctricas. Entonces, para terminar, estas actividades que son las generadoras de gases de efecto invernadero se van a ver enfrentadas a cambios normativos y esos cambios normativos tienen un espíritu, la intención es correcta, pero el cómo es justamente el punto donde nos gustaría entender cuáles son los incentivos que se toman en esta determinación de derechos y en este costo de transacciones para mitigar estas externalidades. Y entonces aquí, por ejemplo, nos gustaría saber por qué no
decir estrechamente que vamos a tener un precio de mercado de referencia y a qué se relaciona este concepto de justo precio en los activos. ¿Cómo cambian los derechos privados de uso de agua y cuál es el efecto, por ejemplo, en un tratamiento fundamental para la minería como la desalinización, el fin del reconocimiento de la propiedad intelectual industrial, ¿no es cierto? Las innovaciones, cómo se van a ver afectadas, y lo mismo con ciertas concesiones que hoy por hoy están vigentes, pero que ciertamente convengamos que hay una incertidumbre en cómo se va a interpretar el principio de la Constitución en las leyes hacia adelante. Y por último, decir, ¿por qué renunciar al crecimiento y el desarrollo sustentable? Yo les decía que lo que queremos es retornar a la carbono neutralidad, pero ese retorno tiene que lograrse con un nivel de desarrollo mayor. A eso es a lo que aspiramos. Aquí les muestro esta figura que ya es conocida para ustedes, son las emisiones, y aquí la evolución del crecimiento del PIB per cápita de Chile comparado con Latinoamérica en el tiempo, ¿no es cierto? Y de esa manera, evidentemente, no nos da todas las dimensiones del desarrollo, pero si combinamos ambos mundos, podemos llegar a ser parte de lo que está pasando en el mundo, un incremento de la actividad y una moderación. Esto es a nivel mundial. Si vamos por distintos países, vamos a ver que las emisiones empiezan a caer. Y ese desacople se puede lograr con la orientación y la participación tanto del Estado, pero principalmente del sector privado. ¿Por qué? Porque además hay recursos que son bastante demandados en otros sectores como educación, salud, pensiones. Solamente para terminar, es importante el sistema político, y eso nos muestra la evidencia en economía política, porque justamente de acá van a salir estos acuerdos para adelante. Solamente mencionar que, por ejemplo, la ley de cambio climático ha batido un récord. Típicamente las leyes, digamos, que salen del medio ambiente han tardado entre 8 y 10 años en su tramitación. La ley de cambio climático en pandemia se ha podido lograr, digamos, en el lapso de 2 años desde el 2020 a la fecha. Bien, con estas interrogantes, con estas preguntas y estos comentarios, dejo al distinguido panel para su comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por esa interesantísima presentación. Deduzco de tus palabras, ¿no es cierto?, que es tan importante el camino como la posada. ¿Cómo logramos estas interesantes metas de carbono neutralidad y los propósitos medioambientales? Al público que hoy nos acompaña de vía telemática, les recuerdo que puede hacernos llegar sus preguntas a través del chat disponible en la página web de CLAPES-UC. Vamos a pasar ahora a presentar a la profesora Pilar, quien hoy día nos va a ayudar a dilucidar qué es lo que está pasando en materia de constitución, economía y meta de carbono neutralidad. Adelante, por favor, profesora Pilar Moraga. Muchas gracias, Karin. Muchas gracias a todo el panel, a Felipe Larraín por esta invitación, a CLAPES por organizar este encuentro. La verdad es que me es muy satisfactorio poder conversar en el ámbito de la economía, que la economía nos invite a reflexionar sobre esto, porque creo que es una pieza fundamental, como lo mencionaba Luis, los actores privados, como es un actor fundamental en esta tarea hacia la carbono neutralidad. Dicho esto, quisiera partir con algunas reflexiones que me parecen necesarias para luego dirigirme directamente a lo que es esta propuesta constitucional y más bien al rol de las constituciones en lo que es la carbono neutralidad, que parece una cosa bien surrealista quizás de tratar así, pero investigando un poco nos damos cuenta que ya son reflexiones que están presentes en la literatura y que vale la pena revisar. Primero que nada me gustaría mencionar que la carbono neutralidad no es una cuestión que se nos ocurrió en Chile, no es una cuestión tan alocada ni ambiciosa. Hoy día 90% de los países en el mundo han comprometido la carbono neutralidad a través de distintos instrumentos de política pública, compromisos internacionales, etc. Ahora, la carbono neutralidad y lo que nos presentaba Luis recién respecto de este desacople, ¿no?, del desarrollo y las emisiones de carbono, las emisiones de CO2, que se acumulan en la atmósfera y que provocan este aumento de la temperatura global
que va haciendo de este planeta cada vez menos habitable para el ser humano, debe tomar en cuenta que el punto de inflexión en el que nos encontramos respecto a los límites planetarios. El desarrollo, hasta hace algunas décadas, se consideraba o consideraba que los recursos naturales eran infinitos. Esa conciencia o el nivel de conciencia respecto de la situación contraria de la limitación de los recursos naturales se alcanzó ya hace algunas décadas, y hoy día es una cuestión ineludible. Entonces, debemos tener conciencia que la carbono neutralidad no solo plantea la necesidad de este desacople de desarrollo y emisiones, sino también un nivel de conciencia de que los recursos naturales son limitados, que la población planetaria está aumentando y que el planeta simplemente no da abasto. Por lo tanto, yo también planteo desde la ignorancia económica que hay un desafío para el concepto de desarrollo y crecimiento, ¿ya? También para países como el nuestro, que yo no tengo las respuestas al respecto, pero sí lo que sabemos es que no podemos seguir creciendo como lo hacíamos porque simplemente el planeta no da. En ese contexto, bueno, ¿cuál es el rol que tienen los textos constitucionales en esto? Y a mí me gustaría primero referirme a la situación actual, y muy brevemente, Karen, yo sé que estamos con un tiempo muy limitado, pero el desafío que yo veo actualmente en Chile es esta tensión que existe a nivel constitucional, ¿no? Entre lo que es la protección del medio ambiente y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, con lo que es el desarrollo económico y principalmente los derechos de propiedad y de libre, la libertad para desarrollar cualquier actividad económica en nuestro país. Eso ha sido la colisión de derechos fundamentales en la Constitución, ha sido un punto de tensión en toda la conflictividad socioambiental de las últimas décadas en nuestro país. Y en ese sentido podemos identificar que la Constitución o el texto constitucional en nuestro país y en los demás países también puede ser una barrera hacia los objetivos que estamos buscando, o bien una facilitadora de estos procesos, ¿ya? Y quiero darles solo un ejemplo para poder graficar lo que estoy diciendo, a propósito de la política y el plan de descarbonización en nuestro país. Cuando se inauguraba la COP25 en marzo del 2019 en nuestro país, el presidente Piñera anunció que no se iba a desarrollar ninguna termoeléctrica a carbón más en nuestro país. Y yo me interrogaba en ese minuto, bueno, ¿cómo se logra este objetivo? Ya que era muy coherente con los compromisos que estaba asumiendo el país respecto de la organización de la COP25, el objetivo de carbono neutralidad y todo lo que sabemos. Pues bien, el mecanismo que se encontró en ese minuto fue un acuerdo público-privado entre el Ministerio de Energía y las centrales a carbón, y acuerdo voluntario digo porque en definitiva no existía otra posibilidad, otro instrumento o mecanismo legal que pudiera impedir que una industria contaminante como esta se instalara y se desarrollara en el país. ¿Por qué? Por la libertad de desarrollar cualquier actividad económica consagrada en nuestro texto constitucional, que reconoce como únicos límites el orden público, la seguridad nacional y la moral. Dicho esto, bueno, el conflicto queda en evidencia a propósito de un caso reciente también de transición justa, a propósito de lo que mencionaba Luis, en un recurso de protección que presentan el Sindicato de Trabajadores por el cierre de una termoeléctrica producto de esta política también de descarbonización. Esto para ilustrar un poco la problemática en el país. Y a propósito de este cierre de esta industria contaminante, los trabajadores plantean que la política, que en este minuto era una política climática, no estaba considerando los aspectos sociales que implicaba el cierre de una industria y por lo tanto la pérdida de fuentes de empleo.
Entonces, eso solamente para graficar la situación actual y los desafíos que nos plantea el texto constitucional. Ahora, en otros países, los textos constitucionales también están jugando un rol muy importante en lo que es llevar al Estado a o cumplir sus compromisos internacionales, como el Acuerdo de París, y por lo tanto estamos hablando acá también de carbono neutralidad, o bien dictar las políticas necesarias para esto. Solo puedo citar como ejemplo el caso de Colombia, en el que como consecuencia de la tala ilegal de la Amazonía hay una demanda que se presenta en contra del Estado, una acción de tutela similar a nuestra acción constitucional de protección, fundamentado en el derecho de vivir en un ambiente sano y también fundamentado en el Acuerdo de París. La Corte Suprema de Colombia nos dice en esta ocasión que la tala ilegal de la Amazonía contribuye a aumentar los gases de efecto invernadero en la atmósfera, el aumento de la temperatura global del planeta y por ende los efectos e impactos del cambio climático que afectan no solo a los demandantes, sino que también a todos los colombianos, a todos los habitantes del planeta, de las generaciones presentes y futuras, de las especies humanas y no humanas. ¿Ya? Todo esto para indicar cuál ha sido el rendimiento o la interpretación amplia y extensiva de este derecho a un ambiente sano que propone, que consagra la Constitución colombiana. Bueno, también hay otros casos como el de Noruega, un caso reciente, que también se fundamenta en el derecho a vivir un ambiente sano y también en el Acuerdo de París. Y acá ya se llega muy lejos porque se exige que el Estado noruego cumpla con los compromisos asumidos en París y en este sentido que los permisos ambientales que se otorguen para la producción de petróleo no solo consideren los impactos de la actividad misma de exploración y explotación, sino también los efectos de la quema de combustibles que se va a provocar o se va a producir fuera del territorio nacional una vez que este petróleo se exporta. Porque finalmente poco importa dónde se queme el petróleo, si es en Noruega o es en el extranjero, los efectos que esta quema va a tener también va a afectar a los ciudadanos noruegos. Y bueno, todo esto para decir que los textos constitucionales tienen un rol que jugar en lo que es la facilitación del camino hacia una carbono neutralidad, o bien pueden constituir obstáculos según no solo el texto mismo constitucional, sino también en la interpretación que puedan dar los jueces y tribunales de las distintas jurisdicciones. Y para terminar mi reflexión respecto del aporte de este texto constitucional que se propone, que va a ser plebiscitado en algunas semanas, yo podría destacar que a propósito de este principio de acción climática justa que mencionaba Luis, ya la Ley Marco de Cambio Climático se había adelantado a definir lo que era la equidad y la justicia climática. Y en ese sentido habla de la justa asignación de cargas, costos y beneficios, resguardando las capacidades de las generaciones futuras. Y en este sentido toma una especial consideración de enfoques de género, de la vulnerabilidad de los territorios, comunidades de nuestro país. Por lo tanto, creo que en ese sentido lo que es el principio de acción climática justa, que a mi parecer es un gran aporte de la propuesta constitucional, porque justamente nos llama a mirar el camino hacia la carbono neutralidad de una manera más holística, en que necesitamos no solo tener objetivos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también tenemos que ver cuáles son los efectos que esto puede tener desde una perspectiva ambiental y social. Muchas gracias. Espero no haberme excedido, estaba tratando de... Casi. Muchas gracias, Pilar, por esa interesantísima presentación. La verdad es que es muy cierto que hay un rol fundamental de las constituciones en este sentido, pero también un importante desafío, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que tú mencionabas, la colisión de derechos fundamentales, que inevitablemente se produce. Voy a dar la palabra ahora al profesor Rodrigo Álvarez. Muy bienvenido, Rodrigo. Te dejo con nuestro público. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a CLAPES
no solamente la invitación, sino que la preocupación en temas constitucionales. Estamos a 17 días del plebiscito y por lo tanto toda discusión, toda profundización, toda explicación de estas materias es absolutamente esencial. Así que el agradecimiento a mi ministro, Felipe Larraín, a ti, Karin, y por supuesto el gusto y el agrado de estar escuchando y aprendiendo, como lo decía antes de entrar al panel de Luis y de Pilar, que en estas materias, sin duda, son especialistas mucho mayores que lo que yo puedo contribuir. Voy a tratar de hacer rápidamente 5 reflexiones en torno al texto constitucional y que pueden ser interesantes en un panel como este. El primero es insistir en algo que tú decías al principio, Karin. El tema medioambiental iba a ser, todos lo sabíamos, y fue un tema cardinal de la discusión constituyente. No solamente porque, más allá de que la Constitución de 1980 fue una de las primeras que tuvo una mención pequeña al tema constitucional en su texto, el artículo 19, número 8, todos sabíamos que las condiciones, los elementos en que se escribía una nueva Constitución eran totalmente diversos, aquellos de 42 años atrás. Basta pensar en ese periodo extraño de los primeros 4 o 5 meses de la vida de la Convención Constitucional, en que yo critiqué porque creo que se perdió mucho tiempo, como lo hice en la época, puedo hacer esa autocrítica hoy día de manera válida. Nos declaramos en una discusión profunda en un estado de emergencia climática y ecológica. O sea, la propia convención dijo, vamos a escribir esta constitución pensando ello. Y como bien señalaba Luis, en el artículo 129 hay una referencia expresa que estamos en una crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza como misiones. Es decir, el tema ambiental, pero además el tema de la crisis climática estuvo inserto en toda discusión constitucional. En segundo lugar, segunda reflexión, y esto es bien interesante de tratar de aprender y darse cuenta. Las constituciones, como bien indicaba Pilar, tienen objetivos, tienen principios. Incluso aquellos que no tienen una formación jurídica, les puedo asegurar que muy rápidamente sabrían o podrían identificar los principios que tiene una constitución. Sabrían, por ejemplo, que un principio de la Constitución es la igualdad ante la ley. Sabrían, por ejemplo, que un principio en la Constitución es la separación de los poderes. Sabrían, por ejemplo, que un principio en la Constitución habitualmente es la dignidad de las personas. Bueno, esta Constitución, por supuesto, toma sus principios, algunos los matiza o algunos los transforma, pero se escribe con nuevos principios. Y al menos hay 3 que yo quiero destacar hoy día. Un nuevo principio en la escritura de esta Constitución fue, uno, y todos lo sabemos, la plurinacionalidad, que es una de las grandes materias a discutir de este texto de la Convención Constitucional. Un segundo principio fue la paridad. Un tercer principio, y esto va a hacer que Pilar en sus cursos en la Universidad de Chile tenga muchísimo trabajo, porque yo creo que es un gran principio dentro de toda la Constitución, es la reflexión medioambiental, que aparece en todo, cruza todo. Y estos principios, incluso de manera transversal, se van insertando en los distintos trabajos de las diferentes comisiones. Incluso en la estructura reglamentaria de la Convención había algo que se llamaba los enlaces transversales, que eran personas que estaban a cargo de analizar, constituyentes que estaban a cargo de analizar que todas las constituciones fueran respondiendo a alguna de estas variedades. Eso está principalmente dedicado a los temas de paridad y a los temas de plurinacionalidad, pero en realidad también ocurre y se hace en temas medioambientales. Entonces, y por eso tú tienes, por ejemplo, materia, en los 445 artículos son tantos que hay muchos que van quedando un poquito fuera de la primera mirada de la prensa o el público, pero hay muchos de estos artículos. El artículo 104, toda persona tiene derecho, esto en el capítulo de los derechos, tiene un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el que toda persona tiene derecho al aire limpio durante todo su ciclo de vida, que la ley puede establecer restricciones a determinados derechos, en principios tributarios también hay materias relacionadas con el medio ambiente, en recaudación, o sea, es un principio que cruza toda la Constitución. Entonces, segunda constatación es que en la lectura de la Constitución uno va a encontrar nuevos principios que cruzan todo el desarrollo del texto. Uno de ellos muy importante es el medio ambiental. Tercera reflexión, y las siguientes 2 reflexiones van a ser un tanto más críticas. Una de mis principales críticas al texto de la Convención, yo tengo, por supuesto, críticas específicas de materias, en el sistema político, en la plurinacionalidad, pero una de mis principales críticas, y yo creo que en este tema se va a dar, es el exceso discursivo. La cantidad de adjetivos, sustantivos, verbos, normas que tiene, la confusión que eso también va a producir, no solo sustancial, sino que también orgánico, como tú señalabas muy bien, Karin. Hay atribuciones entregadas en materia ambiental a la comuna autónoma, a la región autónoma, al gobierno nacional. Hay atribuciones entregadas a las personas como tales naturales, dando legitimación activa y a una defensoría de la naturaleza, pero al mismo tiempo a los pueblos originarios. Es decir, mi visión es que pecaste, por así decirlo, de exceso discursivo, de exceso declarativo, lo que va a tener una consecuencia que va a pagar de inmediato, pero al mismo tiempo de confusión.
y no quedan bien despejadas muchas de las dudas. El otro día me preguntaron en un programa de televisión si esto aumentaba o disminuía las válidas y absolutamente legítimas discusiones ante tribunales, lo que Felipe hablaba de judicialización. Yo creo que la única claridad que tenemos es que esto aumenta la judicialización de manera muy importante, y esto va a ser una consecuencia económica, porque están mal descritos o mal concretados muchos de los elementos sustantivos, y porque yo creo que al mismo tiempo está mal escrita y mal descrita la orgánica y la temática de muchas de estas materias. E incluso en algunas es dispareja. Yo estaba en la Comisión precisamente de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Colectivos y Modelo Económico. Y si ustedes analizan, van a darse cuenta de que hay muchas materias en que están disparejo, porque como en la Constitución escribe, el presidente Lagos ha dicho, del partisanismo, pero yo digo también desde cierto activismo, ciertas causas son mucho más discutidas que otras. La causa del agua, la comentábamos con Pilar antes de iniciar, es clave, pero algunas empresas son mucho más discutidas que otras. En la comisión mía discutió las forestales, la cultura, la salmonicultura, el uso de la energía, pero si ustedes se fijan en el texto finalmente queda mucho más concentrado en la minería, en el Estatuto de Agua y en ciertos bienes. O la discusión nuevamente es el exceso discursivo en materia de derechos de la naturaleza, que están en el 103, como bien señalabas tú, pero también están en el 127, con un estatuto especial. Entonces, a mi modo de ver, acá hay un problema, no en el objetivo, sino que en un problema en el texto que termina siendo confuso, extraordinariamente excesivo. Y eso produce una cuarta reflexión, y para mí es problemática, que es la interpretación. Yo creo que uno de los grandes problemas de la convención fue que, claro, partía de la base, como todos, que la Constitución es un punto de partida, es la casa de todos, es el acuerdo político, es el acuerdo social, todo ese conjunto de elementos que dan mejor explicación de lo que es. Pero nunca hay que olvidar que fundamentalmente la Carta Constitucional es un texto jurídico que en el futuro va a interpretar un juez, un tribunal, que en el futuro va a aplicar una autoridad administrativa o que en el futuro va a usar de base un Congreso. Y a mi modo de ver, en esto uso mi experiencia, tanto de haber sido diputado, presidente de la Cámara de Diputados, o subsecretario ministro. Acá vamos a tener un choque gigante de qué quiso decir el constituyente, qué quiso decir el soberano. Pilar apuntaba muy bien a que hay leyes que se adelantan y hablan de principios, pero yo creo que hacen lo correcto. La ley habla de principios, pero los explica, dice su contenido. O al menos hay una evidencia histórica de lo que quisieron decir. En la Constitución nos va a pasar que hay muchísimas normas en que no hay evidencia histórica, no hay un adecuado trasfondo de qué se quiso decir. Y el juego de comisiones al pleno, de vuelta a la comisión, imagínense, en todas estas materias, los primeros 90 artículos que se llevan al pleno por parte de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, se aprueba medio. O sea, 89 y medio se rechazan. Vuelven a la comisión, vuelven al pleno. Nuevamente son modificados por la Comisión de Armonización. Entonces va a haber un problema interpretativo grave. La última reflexión, para no quitar el tiempo y podamos conversar o hacer las preguntas del caso, es la línea económica, que es lo que planteaba, partiendo de la base de mi total respaldo a la ley 21.455 y al desafío de carbono neutralidad o de cambio climático. Yo creo que uno de los grandes problemas de la propuesta de la Convención Constitucional es que si ustedes analizan en detalle el desarrollo, el crecimiento económico, el establecimiento de principios más fundamentales desde el punto de vista de sostenibilidad fiscal, en que Felipe le tocó largas discusiones, como desde el punto de vista de la deuda pública, desde el punto de vista de los tributos, etc. Ahora, esa es una discusión muy central en la normativa, pero mi pregunta es, ¿hubo o tiene como objetivo central la Convención Constitucional el desarrollo, el crecimiento económico o la adecuada articulación entre el medio ambiente y el desarrollo económico? Y mi respuesta es no. Yo creo que esto no fue un gran tema. Para mí de forma muy equivocada. ¿Por qué? Porque la Convención es una institución compleja. Probablemente si se llega a aprobar vamos a estar muchos años tratando de entender su funcionamiento, lo que dijo y lo que no dijo. Por ejemplo, alguien aludía ahí a propiedad industrial, que es tan relevante. Bueno, la propiedad industrial es por diseño que no se quiso incluir, porque en 6 ocasiones tratamos de incluirla y fue rechazado. Entonces, no está, así como está transversalmente la intención de ciertos principios, no está el del desarrollo. Entre otras razones, porque había convencionales constituyentes, tu tabla, estimado Luis, incluso los escandalizaría. Hay convencionales constituyentes que, legítima, válidamente, yo respeto mucho su opinión, creo que están equivocados, no creen en el crecimiento económico.
Y te decían que Chile debía decrecer un 10% aquí al 2030 y en un 30% aquí al 2050. No eran mayoría, no una mayoría suficiente, o podían ser mayoría, pero no lo suficiente para alcanzar los 103 votos necesarios para una norma. Entonces, o sectores completos, había discusiones, hubo discusiones completas, hubo un momento de prohibiciones completas, hubo un momento de salirnos de todos los tratados de libre comercio, hubo una profunda discusión sobre soberanía alimentaria, sobre semillas, sobre bosque, sobre agricultura, sobre piscicultura, agricultura, perdón, o sea, pero no está desde la perspectiva del crecimiento económico. O sea, así como es muy clara la perspectiva del cambio climático, el efecto de la crisis ecológica, no está ni la perspectiva de las normas, o digamos un gran capítulo de desarrollo y crecimiento económico, que tampoco es normal en las constituciones, pero al menos un conjunto de normas repartidas en todo el texto. Eso no está. Pero en general, sobre todo desde mi comisión, que por supuesto tiene una influencia gigantesca en el Pleno, más allá de que fue rechazada una inmensa cantidad de normas, no estuvo como objetivo una adecuada coordinación entre crecimiento y desarrollo y protección al medio ambiente. Por distintas razones, como le digo, algunos porque creían que eso no era posible. Hubo declaraciones de convencionales y de expertos que te decían que el crecimiento y el desarrollo sustentable es imposible. Imposible. Recuerdo una declaración de que era un concepto inventado por el mundo empresarial. No es la mayoría, quiero insistir en ese punto. Pero permea en la discusión, porque finalmente la Constitución termina siendo, en ese objetivo de 103, grandes movimientos entre los sectores que la aprueban para llegar a acuerdos, y por tanto hay sesiones y contrasesiones que van a ser muy importantes. Mi reflexión final es un texto que en caso de ser aprobado va a tener que Clapes en su centro, que Pilar Moraga en su centro, tengan unas discusiones gigantes en el futuro para entender lo que se quiso decir, lo que se dijo y lo que no se dijo y por qué no se dijo, para una adecuada interpretación futura en un desafío tan grande como es el que tenemos en climático, o el desafío también del crecimiento económico, por ejemplo, para tener los recursos necesarios en otra de las características de este texto constitucional, para poder, de forma progresiva, suministrar los 112 nuevos derechos que establece la Constitución. En ese esfuerzo interpretativo va a estar todos los elementos. Sí, desde ya les digo que los textos ejemplares, o sea, los textos a seguir, son los de Bolivia, los de Ecuador y los de Colombia. Esos son los que en gran parte sigue esta propuesta. Creo que, bueno, son mis reflexiones, Karin, pero no muchísimas gracias. No, está perfecto. Muchas gracias por tus interesantísimas palabras y reflexiones, Rodrigo. Ciertamente nos vuelven a lo que nos planteaba Luis, ¿cierto? La dificultad de definir el cómo hacerlo, con los elementos asociados a la incertidumbre que destacaba Rodrigo respecto no solo de la interpretación, sino que también de los principios que están o que subyacen, ¿no es cierto?, a este texto constitucional. Las preguntas que han llegado a este momento son muy interesantes. Voy a partir con Pilar. Pilar, llegó desde el público una pregunta que creo que también te va a permitir referirte a otras que se levantan de lo que hemos conversado hasta acá. Pregunta qué opinas acerca del cierre de ventanas y si está preparado nuestro país para la carbono neutralidad con los problemas económicos y seguridad que eso tiene. Pilar, estás en mute. Sí. ¿Pilar? Gracias, Karen. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, si estamos preparados, yo creo que esa pregunta, lo que subyace esa pregunta es este dilema entre desarrollo económico y medio ambiente, ¿no? Que a mi parecer, y yo entendería que para Luis también es un dilema que está superado, porque en el fondo la carbono neutralidad no nos propone cerremos ventanas y quedémonos mirando, ¿ya? Lo que nos propone la carbono neutralidad es un nuevo tipo de desarrollo. Y en este sentido, el problema es tan complejo, el problema del cambio climático es tan complejo que no es posible responder desde un solo prisma, desde una sola disciplina, desde una sola medida, ¿ya? ¿Y qué quiero decir con esto? No basta con cerrar ventanas. También es necesario tomar en cuenta los efectos que tiene este cierre, como lo decíamos en el caso anterior que yo mencioné también, como el efecto que tiene, por ejemplo, en lo que es las fuentes laborales y la necesidad de reconvertir los empleos a otro tipo de industrias que son compatibles con este desarrollo bajo en emisiones.
Al respecto, no es una cuestión que proponga solo Chile, ¿eh? Hay una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre emergencia climática muy reciente, en que se establece este vínculo entre cambio climático y derechos humanos, y establece nuevas obligaciones para los estados. Entre esas hay una muy interesante para efectos de esta discusión, que es el de elaborar políticas fiscales, económicas y sociales. ¿Y qué nos dice ahí justamente? Es decir, las políticas que vayan destinadas hacia hacia la baja en carbono, necesitan tomar en cuenta otros aspectos. Por ejemplo, mayor desarrollo de energías renovables implica mayor presión sobre, o mayor demanda sobre la minería, ¿ya? Sobre la actividad minera, por ejemplo, en el litio para producción de baterías, etc. Entonces, eso plantea un desafío en materia de derechos humanos y desarrollo minero. También nos dice, bueno, Perfecto. Una última cosa. Okay. También nos plantea, bueno, eliminemos todos los subsidios de los combustibles fósiles, claro, pero eso puede implicar un aumento de los costos de bienes esenciales para la población. Entonces, por eso que es necesario tener esta mirada más completa de las medidas que se adoptan. Perfecto, Pilar, gracias. Les voy a pedir, ojalá las respuestas lo más breve posible, dado que estamos contra el tiempo. Nos llega desde el público también una pregunta para Luis González. Dice, ¿qué cambio o qué hicieron los países desarrollados a partir de los 80 y se logró mantener las emisiones de CO2 per cápita y a la vez un incremento en el PIB per cápita? Luis. Bien, muchas gracias. Muy cortito. Hay que fijarse tres sectores y tres variables muy importantes. La primera es que si nosotros observamos las tasas de deforestación en los países desarrollados, lo que hemos visto es que esta tasa de deforestación, la eliminación, digamos, de bosques se ha reducido y por lo tanto se ha convertido a una tasa de forestación. Entonces, el desarrollo económico también ha permitido que, por ejemplo, actividades industriales que se realizaban en estos sectores han ido reduciéndose y, por lo tanto, la generación y promoción de nuevos bosques. Eso captura emisiones, lo primero. Lo segundo, una alta innovación tecnológica que se ha dado producto de, evidentemente, el desarrollo y productividad con la asignación de derechos de propiedad, digamos, para estas innovaciones. Es como en su momento Arquímedes, el llegar a esa frase histórica de decir, eureka, encontré la forma, encontré la posibilidad de generar la misma energía con otra tecnología y eso te da los derechos de propiedad sobre la innovación. Por eso, tan importante tener esto. Y lo tercero es la adaptación, ¿no es cierto? Y la apropiación de tecnología que se desarrolla a nivel mundial. Y en esto, la integración comercial creo que ha sido fundamental. La transacción de conocimiento entre las distintas economías, principalmente en las más integradas, ha permitido subsanar esto. Y con esto termino, evidentemente hay otros países emergentes, economías emergentes, como por ejemplo China, ¿no es cierto?, India, que por desplazamientos y por bajas regulaciones puede ser que hayan desplazado algunas industrias y por lo tanto una reducción de actividad en estos países industrializados hacia estos países emergentes, pero prácticamente lo que estamos viendo es que este fenómeno en el neto ha sido menor a la innovación que se ha tenido en estos países desarrollados. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Rodrigo, asociado a lo que nos decías, ¿no es cierto?, tu visión crítica sobre este exceso discursivo y a las dudas que genera esto mismo, ¿no es cierto?, la importancia de tener certeza jurídica, la importancia respecto de la seguridad jurídica para generar, atraer, mantener y prolongar la inversión en nuestro país, sobre todo en momentos económicos como los que vivimos. Nos preguntan, y esto va dirigido a ti, sobre la acción de tutela, porque efectivamente acá no solo cambia la perspectiva respecto de los actores que podrán interponerla, sino que además no se exige respecto de esta la ilegalidad o arbitrariedad de ese acto, ¿no es cierto? Entonces, esto yo creo que va en el corazón de la incerteza o la incertidumbre que golpea también la inversión. Rodrigo, cuéntanos qué opinas sobre esto. Estás muteado, Rodrigo.
no te escuchamos todavía. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, perfecto, perfecto. Una vez más, surgen muchos temas, van a surgir decenas de temas para una adecuada comprensión yo creo que, por ejemplo, acá hay problemas de diseño real en materia de acción de tutela, que van a provocar, ya les decía hace un rato, no solo esa judicialización, sino que una falta de certidumbre jurídica importante. Vamos a tener que asentar un nuevo modelo también de fiscalización. Tribunales, ya lo decías tú, un tribunal por cada región y que cambie su composición a lo que hoy día tenemos, ¿ah? Que yo creo que es un error desde el punto de vista de la formación de ese tribunal. Una acción de tutela en que no exige ilegalidad y que fue así buscada. Esto es de diseño, esto es de esa gran cantidad de acuerdos en los que yo, al menos mi sector, no participa. Y que a veces se dice, pero hubo grandes acuerdos, sí, grandes acuerdos, pero entre el sector que tenía los 118 votos para alcanzar los 103 votos necesarios. Yo creo que eso queda mal. De hecho, en un grupo que alude al aprobar para reformar, ha dicho exclusivamente una de las cosas que había que perfeccionar era la acción de tutela, que tiene graves problemas. No solamente eso, la Defensoría de la Naturaleza, por ejemplo, que yo creo que es algo que hay que tener, pero establecer que la Defensoría de la Naturaleza es designada de una terna por una votación de la Cámara de Diputados y la Cámara de las Regiones, hasta ahí vamos bien. Pero los que proponen la terna son las organizaciones medioambientalistas. A mí me parece un error institucional grave. Si la potestad pública viene dada por un proceso democrático en que participamos todos, viene dado por la ley, o viene dado por una delegación de una autoridad que tiene ese poder para hacerlo, no por la participación de personas que tienen intereses legítimos o visiones legítimas, pero que no representan al colectivo. Entonces, yo creo que tanto en la acción de tutela, que tiene un problema mayor, como en el asentamiento adecuado de las competencias y funcionamiento de los tribunales ambientales, como en la Defensoría de la Naturaleza, y como muchas otras materias en que se deriva a la ley, vamos a tener un problema mayor de certidumbre jurídica en los próximos años. Solo un elemento. En la profunda discusión que tuvo el Código de Agua, bueno, la Constitución agrega dos elementos. Y hay un artículo 35 transitorio que dice que todos los derechos de agua actuales, entre aquellos adecuadamente inscritos y los que no están adecuadamente inscritos, parece en torno a los 300.000 personas, bueno, se cambian por autorizaciones. Eso es un cambio gigantesco jurídico, cambiar de un derecho a una autorización legal para todos los efectos. Entonces, sí, va a haber un problema mayor de certidumbre jurídica y por eso mi presentación principal, uno de los elementos que agregué, contestando un comentario de Felipe, era que sí va a haber mucha mayor judicialización en un entorno en que ya la hay, además, pero esto va a ser mayor. Muchísimas gracias, Rodrigo. La verdad es que las interrogantes que despierta este tema son muchísimas, referentes al concepto de derecho responsable de la naturaleza, referente también a las necesidades y urgencias en inversión climática con la incertidumbre, ¿no es cierto?, que genera esta determinación de derechos de la naturaleza, las consecuencias del enfoque regulatorio presentado de esta manera, lo decía recién Rodrigo, respecto de la creciente judicialización que esto puede generar, los tiempos de aprobación. Volvemos a esto, a los conceptos iniciales de Luis respecto de la importancia del sistema político, finalmente, para el diseño de políticas públicas. Creo que podríamos conversar el resto de la mañana sobre un tema que no solo nos motiva, nos interesa, sino que creo que llegó para quedarse, más allá del 4 de septiembre. Sin duda es uno de los elementos que transversalmente nos parecen fundamentales que contenga la nueva Carta Constitucional que Chile necesita. Les agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo, por su generosa participación en esta instancia de conversación, que lo que busca es entregar información a quienes hoy nos están viendo, que siguen además a Clape UC en cada uno de sus seminarios, publicaciones, libros, etc. Agradezco a nuestro director, Felipe Larraín, por habernos acompañado también el día de hoy. Y por supuesto que reitero mis agradecimientos a todos quienes hoy nos acompañaron y además nos hicieron llegar tan interesantes preguntas. Este video va a quedar disponible para quienes quisieran profundizar en alguno de los conceptos acá expresados. Y nuevamente agradezco a la profesora Pilar Moraga, al profesor Rodrigo Álvarez, por supuesto al profesor Luis González, por sus interesantísimas presentaciones. Muy buenos días a todos. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego, muchas Un gracias. gusto, hasta luego, que les vaya muy bien. Chao, Pilar. Gracias. Hasta luego, Rodrigo. Adiós. Chao, Karen.